Hoy tenemos un mensaje increíble para usted que tocará su corazón y fortalecerá su fe. Si estás buscando inspiración, paz y ese momento especial con Dios, este vídeo es justo lo que necesitas. Juntos, nos sumergiremos en lecciones poderosas que pueden transformar su vida y llenarlo de esperanza. Quédate con nosotros hasta el final, porque Dios tiene algo increíble que revelarte hoy. El verdadero tesoro ya está dentro de nosotros. Muchos de nosotros caminamos por la vida cargada por la creencia de que nos falta algo esencial. Podríamos pensar que no tenemos suficiente talento, recursos o tiempo para lograr lo que nos presenta. Sin embargo, ¿qué pasa si las mismas cosas que buscamos ya nos han sido dadas? Al igual que un tesoro enterrado, ocultos dentro de nosotros, hay dones que, cuando se le confía a Dios, pueden cumplir su propósito divino en nuestras vidas. Con demasiada frecuencia, nos enfocamos en lo que no tenemos, perdiendo el poder de lo que ya poseemos. En tiempos de duda, es fácil sentir que nuestras habilidades no son suficientes. Miramos a otros que parecen más talentosos, más preparados o mejor equipados y pensamos, si tan solo tuviera eso, estaría listo. Sin embargo, ¿qué pasa si lo que tenemos ya es más que suficiente? Así como una semilla contiene el potencial para convertirse en un poderoso árbol, los regalos dentro de nosotros tienen potencial sin explotar. Todo lo que se necesita es la fe y la voluntad de usarlos para un propósito mayor. Los discípulos experimentaron esto de primera mano cuando se enfrentaban a una multitud con solo 5 panes y 2 peces. Vieron escasez, pero Jesús vio abundancia. Esta historia refleja nuestras propias vidas. A menudo vemos nuestros recursos como limitados, pero Dios los ve como más que suficientes cuando se colocan en sus manos. No se trata de cuánto tenemos, sino de confiar en Dios con lo que ya poseemos. A veces, pasamos tanto tiempo deseando más que extrañemos la importancia de lo que nos han dado. Nuestros talentos, habilidades y experiencias únicas no son aleatorios, sino que son parte de un plan más grande. Cuando los aceptamos por completo, desbloqueamos la capacidad de impactar el mundo que nos rodea. Cada uno de nosotros tiene un propósito, y las herramientas que necesitamos para cumplir ese propósito ya se han colocado dentro de nosotros. Es fácil quedar atrapado en una mentalidad de comparación, creyendo que otros tienen lo que necesitamos para tener éxito. Sin embargo, la comparación nos ciega a nuestro propio valor y regalos. Lo que podríamos considerar insignificante o pequeño es exactamente lo que se necesita para nuestro viaje. La clave es aprender a valorar lo que tenemos en lugar de anhelar lo que no. La idea de que nuestro tesoro ya está dentro de nosotros no se trata solo de recursos materiales. Se extiende a los dones del espíritu, nuestra resistencia y nuestra capacidad de amar y servir a los demás. Estos tesoros intangibles son mucho más valiosos de lo que a menudo creemos, y nos permiten superar los desafíos y prosperar en cualquier circunstancia. Necesitamos recordar que nuestras vidas están diseñadas con un propósito. Cada experiencia, cada desafío y cada regalo es parte de un plan divino. Cuando nos apoyamos en nuestras fortalezas y confiamos en los dones que Dios ha colocado dentro de nosotros, podemos lograr cosas mucho más grandes de lo que jamás imaginamos. El tesoro que buscamos no está en el mundo, pero ya está dentro de nosotros, esperando ser descubierto y usado. Reconocer el tesoro dentro requiere fe y un cambio en la perspectiva. En lugar de centrarnos en nuestras deficiencias, debemos comenzar a ver nuestras vidas a través de la lente de la abundancia. Lo que tenemos es suficiente. Lo que somos es suficiente. En el momento en que dejamos de subestimar a nosotros mismos y comenzamos a confiar en los regalos dentro de nosotros, abrimos la puerta para que Dios trabaje milagros en nuestras vidas. Finalmente, cuando confiamos en Dios con nuestro tesoro, le permitimos multiplicarlo más allá de nuestros sueños más salvajes. Así como Jesús multiplicó los panes y los peces, Él puede tomar lo que tenemos, sin importar cuán pequeño parezca, y hacerlo desbordamiento. La clave es entregarle nuestro tesoro, permitiendo que sus manos lo formen y transformarlo. Nuestro viaje no se trata de adquirir más, sino de descubrir y usar lo que ya se ha dado. El verdadero tesoro ya está dentro de nosotros, y cuando confiamos en Dios con Él, veremos cómo puede convertir nuestro poco en mucho. Con la fe y la confianza, las partes aparentemente insignificantes de nuestras vidas pueden ser las mismas cosas que tienen el mayor impacto. ¿Disfrutando del video? Tómese un momento para que le guste y suscribirse al canal. Ayuda a compartir este mensaje de fe e inspiración con otros que lo necesitan. La experiencia de los discípulos de confiar en la provisión de Dios. En la historia de los panes y los peces, vea una profunda lección para confiar en la provisión de Dios.
Los discípulos, enfrentados a una multitud de personas para alimentar, solo podían ver su falta. Con solo 5 panes de pan y 2 pescado, se sintieron inadecuados y abrumados por la magnitud de la tarea ante ellos. Sin embargo, Jesús les mostró que su pequeña ofrenda era suficiente cuando se colocó en sus manos. Esta historia sirve como un recordatorio de que no importa cuán limitados nos sintamos, Dios puede multiplicar nuestros esfuerzos cuando confiamos en Él. Los discípulos inicialmente vieron escasez, tal como a menudo lo hacemos en nuestras propias vidas. Podemos mirar nuestros recursos, ya sea tiempo, talento o dinero, y sentir que no es suficiente para satisfacer las demandas que enfrentamos. Pero Jesús no nos pide lo que no tenemos, nos pide que confiemos en Él con lo que tenemos. La lección aquí es que cuando entregamos nuestro pequeño a Dios, Él puede hacer mucho más de lo que podríamos imaginar. Cuando Jesús tomó los panes y los peces, los bendijo y dio gracias. Este acto de gratitud fue la clave del milagro que siguió. A menudo, nos centramos en lo que nos falta en lugar de dar gracias por lo que tenemos. La gratitud abre la puerta a la abundancia, permitiendo que Dios trabaje a través de nuestras pequeñas ofrendas para crear algo extraordinario. Los discípulos fueron testigos de primera mano cómo la bendición de Dios transforma incluso el más pequeño de los regalos. Esta historia también nos enseña la importancia de la fe en la acción. Los discípulos no solo quedaron y vieron a Jesús realizar el milagro. Eran participantes activos, distribuyendo la comida a la multitud. Su disposición a salir de fe, a pesar de sus dudas, fue esencial para el milagro. Del mismo modo, en nuestras propias vidas, debemos tomar medidas, confiando en que Dios proporcionará lo que necesitamos a medida que avancemos en la fe. Otro aspecto clave de esta historia es que los discípulos recolectaron 12 canastas de sobras después de que la multitud había sido alimentada. Esta abundancia fue un recordatorio tangible de que cuando confiamos en Dios, no solo satisface nuestras necesidades, sino que las supera. Las cestas sobrantes simbolizaban la gracia desbordante y la provisión de Dios, lo que demuestra que siempre hay más que suficiente cuando confiamos en Él. La experiencia de los discípulos refleja nuestro propio viaje de fe. A menudo estamos llamados a entrar en situaciones en las que nos sentimos inadecuados, donde la tarea parece demasiado grande y los recursos muy pocos. Sin embargo, Dios nos invita a confiar en Él, a colocar lo poco que tenemos en sus manos y a verlo trabajar milagros. La historia de los panes y los peces no se trata solo de alimentar a una multitud. Se trata de transformar la duda en la fe y la escasez en abundancia. Podemos aprender del ejemplo de obediencia y confianza de los discípulos. Cuando ofrecemos a Dios lo que tenemos, no importa cuán pequeño parezca, es fiel a multiplicarlo. La clave es dejar ir nuestro miedo a la insuficiencia y abrazar la verdad de que la provisión de Dios es siempre más que suficiente. En tiempos de incertidumbre, cuando las demandas de la vida parecen abrumadoras, podemos consolarse al saber que Dios ve nuestras necesidades y las proporciona de manera que ni siquiera podemos imaginar. Los discípulos no entendieron completamente lo que Jesús iba a hacer, pero confiaron en Él lo suficiente como para seguir sus instrucciones. Esta confianza condujo a un milagro que no solo alimentó a miles, sino que también fortaleció su fe. Dios nos llama a vivir en esta misma fe, confiando en que tomará nuestras pequeñas ofrendas y las convertirá en algo grandioso. Así como los discípulos aprendieron, nosotros también estamos invitados a experimentar la alegría de ver la provisión de Dios en el trabajo en nuestras vidas, desbordando y abundante, mucho más allá de lo que podríamos esperar. ¿El vídeo está tocando tu corazón? No se lo guardes para ti mismo. Asegúrate con alguien que necesita aliento hoy. Y recuerde suscribirse para obtener un contenido más edificante. Reconocer y usar nuestros regalos. En nuestra vida diaria, es fácil pasar por alto los regalos y los talentos que nos han dado. A menudo caemos en la trampa de pensar que nuestras habilidades no son suficientes o que son demasiado insignificantes para marcar la diferencia. Pero la verdad es que cada uno de nosotros ha sido equipado con habilidades y fortalezas únicas que están destinadas a ser utilizadas para un propósito. Al igual que los discípulos que subestimaron los 5 panes y 2 peces, a veces no vemos el potencial en lo que ya tenemos. Es importante reconocer que nuestros dones, no importa cuán pequeños puedan parecer, tienen el poder de impactar a otros cuando se usan con intención. A menudo, estamos esperando más recursos, más tiempo o mejores oportunidades antes de actuar. Pero la historia de los panes y los peces nos enseña que Dios puede multiplicar lo que ya poseemos si estamos dispuestos a colocarlo en sus manos. La clave no es tener más, sino en ser fiel con lo que tenemos. Muchos de nosotros tendemos a compararnos con los demás, creyendo que sus dones son mayores o más valiosos. Esta comparación nos ciega a las fortalezas únicas que poseemos. Debemos recordar que nuestros regalos nos fueron dados por una razón, y son exactamente lo que necesitamos para cumplir con nuestro propósito específico.
Cuando dejamos de comparar y comenzamos a apreciar los talentos que nos han dado, desbloqueamos su verdadero potencial. También es crucial comprender que usar nuestros regalos no se trata solo de éxito o reconocimiento personal. Nuestros talentos están destinados a servir a los demás y traer gloria a Dios. Cuando usamos lo que tenemos para un propósito mayor, nos convertimos en parte de algo mucho más grande que nosotros mismos. Al igual que los discípulos, que vieron su pequeña oferta alimentar a miles, podemos experimentar la alegría de ver que nuestros dones hagan una profunda diferencia cuando los entregamos a Dios. Hay poder en el uso de lo que nos han dado, incluso cuando se siente pequeño. Es fácil caer en la mentalidad que debemos esperar hasta que todo sea perfecto antes de actuar. Pero la perfección no es el objetivo, la fidelidad es. Al usar nuestros regalos ahora, en cualquier capacidad que podamos, permitimos que Dios trabaje a través de nosotros de una manera que nunca podamos entender completamente. Lo que parece pequeño para nosotros puede convertirse en algo extraordinario cuando confiamos en Dios para usarlo. Otro aspecto de reconocer nuestros dones es darse cuenta de que no son solo para nuestro beneficio. Nuestros talentos están destinados a ser compartidos, elevar a otros y contribuir al bien mayor. Cuando nos contenemos, robamos el mundo del impacto que estábamos destinados a hacer. Al abrazar y usar nuestros dones, no solo cumplimos nuestro propósito, sino que también inspiramos a otros a hacer lo mismo. También vale la pena señalar que usar nuestros regalos requiere coraje. Puede ser intimidante salir con fe y usar lo que tenemos, especialmente cuando no nos sentimos completamente preparados. Pero justo cuando los discípulos dieron el primer paso al ofrecer sus panes y peces, debemos dar ese paso inicial, confiando en que Dios multiplicará nuestros esfuerzos. El acto de usar nuestros dones es un salto de fe que abre la puerta para que Dios haga grandes cosas. A veces, podemos sentirnos inadecuados o inciertos sobre cómo usar nuestros regalos. Pero cuando confiamos en Dios, Él proporciona la guía y la fuerza que necesitamos. Justo cuando equipó a los discípulos con el poder de realizar milagros, nos equipa con la capacidad de marcar la diferencia cuando usamos nuestros dones en la fe. En última instancia, la clave para reconocer y usar nuestros dones es confiar en que Dios tiene un plan para nosotros. Cuando entregamos nuestros talentos a Él, Él toma lo que ofrecemos y hace mucho más con él de lo que podríamos hacer por nuestra cuenta. Nuestros regalos no son solo para nosotros, son para el mundo, y cuando los usamos, traemos luz a quienes nos rodean. ¿Sintiendo la presencia de Dios en este mensaje? Luego, al igual que este vídeo, deje un comentario con sus pensamientos y suscríbase para mantenerse conectado a una inspiración y orientación más llenas de fe. El poder de gratitud y multiplicación. Uno de los elementos más profundos de la historia de los panes y los peces es el acto de gratitud de Jesús. Antes de realizar el milagro, Jesús dio gracias por la pequeña cantidad de comida que estaba disponible. Este simple pero poderoso acto de gratitud preparó el escenario para la increíble multiplicación que siguió. Nos recuerda que cuando estamos agradecidos por lo que tenemos, incluso cuando parece insuficiente, abrimos la puerta para que Dios trabaje de manera milagrosa. La gratitud cambia nuestro enfoque de lo que nos falta a lo que ya poseemos. Realinea nuestra perspectiva, lo que nos permite ver el potencial en lo que está frente a nosotros. Cuando Jesús agradeció a Dios por los 5 panes y 2 peces, no se centró en la limitación de los recursos. Estaba enfocado en la abundancia que estaba a punto de ser revelada. Esto nos enseña que un corazón agradecido puede transformar una situación de escasez en uno de desbordamiento. Cuando practicamos la gratitud en nuestras propias vidas, invitamos a las bendiciones de Dios. A menudo, estamos tan atrapados en querer más que no apreciamos lo que ya tenemos. Sin embargo, es en el acto de dar gracias que descubrimos cuánto poseemos realmente. La gratitud no solo cambia nuestra perspectiva, sino que también crea un terreno fértil para que ocurran milagros. Así como Jesús multiplicó los panes y los peces, Dios puede multiplicar el impacto de nuestros recursos cuando les ofrecemos un corazón agradecido. La gratitud también tiene un efecto dominó. Cuando expresamos gracias, alienta a los que nos rodean a hacer lo mismo. Los discípulos pueden haber sido dudosos al principio, pero la gratitud de Jesús marcó la pauta para todo el milagro. A medida que se distribuyeron el pan y el pescado, los discípulos presenciaron de primera mano el poder del Día de Acción de Gracias en acción. En nuestras vidas, cuando elegimos estar agradecidos, inspiramos a otros a adoptar la misma mentalidad, creando una cultura de abundancia en lugar de una de falta. Esta historia también destaca la importancia de reconocer incluso las bendiciones más pequeñas. Los 5 panes y 2 peces fueron una pequeña ofrenda, pero Jesús no los descarta. En cambio, dio gracias y se los confió a Dios. A menudo,
Pasamos por alto pequeñas oportunidades creyendo que son demasiado insignificantes para marcar la diferencia. Pero cuando ofrecemos nuestros pequeños esfuerzos con un corazón agradecido, Dios puede multiplicarlos más allá de lo que imaginamos. En tiempos de desafío, la gratitud se vuelve aún más crucial. Es fácil agradecer cuando las cosas van bien, pero la verdadera gratitud brilla en momentos de dificultad. Cuando elegimos estar agradecidos a pesar de nuestras circunstancias, demostramos fe en la provisión de Dios. Jesús no esperó hasta que la multitud fue alimentada para dar gracias. Lo hizo antes de que ocurriera el milagro. Esto nos enseña que la gratitud es un acto de fe, una declaración que confiamos en Dios para proporcionar, incluso cuando aún no vemos la solución. Otro aspecto clave de la gratitud es que nos conecta más profundamente con Dios. Cuando damos gracias, reconocemos su papel como proveedor de todas las cosas buenas. La gratitud nos acerca a Él, recordándonos que dependemos de su gracia y provisión. Cambia nuestro enfoque de nuestros propios esfuerzos al poder de Dios, reforzando la verdad de que Él es la fuente de toda abundancia. Mientras abrazamos la gratitud, también aprendemos la lección de mayordomía. Cuando Jesús dio gracias y la comida se multiplicó, los discípulos fueron responsables de distribuirla a la multitud. No solo recibieron la bendición, participaron en ella. Esto nos recuerda que cuando Dios nos bendiga, estamos llamados a administrar esas bendiciones sabiamente. La gratitud nos obliga a compartir lo que nos han dado con los demás, sabiendo que siempre hay suficiente para todos. Finalmente, la historia de los panes y los peces nos enseña que la gratitud conduce a la abundancia. La multitud no solo se alimentó, sino que había 12 canastas de sobras, más que suficientes para todos. Este desbordamiento simboliza la forma en que las bendiciones de Dios exceden nuestras expectativas cuando nos acercamos a Él con un corazón agradecido. Lo que comienza como una pequeña ofrenda puede convertirse en una abundancia que bendice no solo a nosotros, sino también a quienes nos rodean. ¿Este vídeo ha bendecido tu alma? Muestre su apoyo gustándolo, suscribiéndolo y compartirlo. Juntos, podemos difundir el mensaje de Dios y traer esperanza a los demás. Confiando en el momento de Dios. Uno de los aspectos más desafiantes de la fe es confiar en el momento de Dios. A menudo nos encontramos en situaciones en las que nos sentimos listos para actuar, pero las puertas aún no se han abierto. O bien, podemos estar impacientes, queriendo apresurarnos y lograr nuestros planes, solo para recibir retrasos. En estos momentos, es fácil frustrarse o desanimarse. Sin embargo, la historia de los panes y los peces nos recuerda que el tiempo de Dios es perfecto. Cuando Jesús realizó el milagro, lo hizo en el momento exacto correcto, después de que los discípulos habían agotado sus propios recursos y se dieron cuenta de que necesitaban confiar en Él por completo. El tiempo de Dios no se trata solo de cuándo, también se trata de cómo. A menudo, esperamos que las cosas sucedan de cierta manera o dentro de un plazo específico, pero los planes de Dios son mucho mayores que los nuestros. Cuando los discípulos sugirieron enviar a la multitud para encontrar comida, dependían de su limitada comprensión de lo que era posible. Sin embargo, Jesús tenía un plan diferente, uno que no solo proporcionaba las necesidades de la multitud, sino que también demostró el poder de Dios de una manera milagrosa. Confiar en el tiempo de Dios requiere paciencia y fe. Debemos estar dispuestos a esperar a que su plan perfecto se desarrolle, incluso cuando no se alinee con nuestras propias expectativas. Los discípulos pueden haberse sentido abrumados por el hambre de la multitud, pero Jesús sabía exactamente cuándo y cómo proporcionar. En nuestras propias vidas, a menudo enfrentamos situaciones que parecen demasiado grandes para que podamos manejar. Pero cuando confiamos en el momento de Dios, podemos estar seguros de que Él proporcionará exactamente lo que necesitamos, exactamente cuando lo necesitemos. Otro aspecto importante de confiar en el momento de Dios es reconocer que los retrasos no son negaciones. Solo porque algo no ha sucedido todavía no significa que nunca lo hará. Los discípulos pueden haber estado ansiosos por alimentar a la multitud, pero Jesús nunca tuvo prisa. Sabía que llegaría el momento adecuado, y cuando lo hizo, el milagro se desarrolló de una manera mucho más grande que cualquier cosa que los discípulos pudieran haber imaginado. De la misma manera, cuando enfrentamos demoras en nuestras propias vidas, podemos confiar en que Dios está trabajando detrás de escena para provocar algo mucho más grande de lo que podríamos imaginar. El momento de Dios también se trata de preparación. A veces, aún no estamos listos para entrar en los planes que tiene para nosotros. Así como los discípulos necesitaban aprender a confiar completamente en Jesús antes de que pudieran presenciar el milagro, nosotros también debemos estar preparados para las tareas y bendiciones que se avecinan. Los retrasos pueden parecer frustrantes, pero a menudo son oportunidades de crecimiento y desarrollo. Durante estos tiempos de espera, Dios nos está equipando con las herramientas, la fuerza y la fe. Necesitamos tener éxito cuando llegue el momento.
Cuando nos apresuramos al momento de Dios, corremos el riesgo de perder la plenitud de su plan. Justo cuando los discípulos podrían haber perdido el milagro si hubieran enviado a la multitud demasiado pronto, nosotros también podemos perder las bendiciones que Dios tiene reservadas si estamos demasiado enfocados en nuestra propia línea de tiempo. Confiar en su momento significa entregar nuestra necesidad de control y permitirle guiarnos al ritmo que es mejor para nosotros. El tiempo de Dios siempre tiene un propósito. Nada sucede por accidente, y no hay coincidencias en su plan. Cada retraso, cada puerta cerrada y cada giro inesperado es parte de una imagen más grande. Cuando aprendemos a confiar en que el momento de Dios es perfecto, encontramos paz en la espera. Dejamos de luchar y comenzamos a descansar sabiendo que Él tiene el control y que sus planes siempre son para nuestro bien. En última instancia, confiar en el momento de Dios es un acto de fe. Requiere que creamos que sus planes son mejores que los nuestros, incluso cuando no los entendemos completamente. Así como los discípulos tuvieron que confiar en que Jesús proporcionaría a la multitud, debemos confiar en que Dios nos proporcionará, a su manera y en su tiempo. Y cuando lo hagamos, veremos cómo su tiempo trae no solo la provisión, sino también la transformación en nuestras vidas. ¿Este mensaje está resonando contigo? Si es así, no olvide que me guste el vídeo, suscribirse al canal y compartirlo con otros que puedan necesitar una palabra de aliento. La importancia de la fe en la acción. La fe es más que solo creer, se trata de tomar medidas. A lo largo de la Biblia, vemos que esa fe, cuando se combina con la acción, conduce a resultados increíbles. Los discípulos en la historia de los panes y los peces no solo se quedaron y vieron a Jesús realizar el milagro, eran participantes activos. Jesús les dio el pan y el pescado, y lo distribuyeron a la multitud. Su fe se demostró a través de su disposición a actuar, incluso cuando no entendieron completamente cómo se desarrollaría el milagro. En Santiago 2:17, leemos, la fe por sí misma, si no está acompañada de la acción, está muerta. Este pasaje enfatiza que la fe debe ser vivida a través de nuestras acciones. No es suficiente creer en las promesas de Dios. También debemos tomar medidas hacia esas promesas. Los discípulos actuaron en su fe obedeciendo las instrucciones de Jesús, y debido a su obediencia, miles fueron alimentados. En nuestras propias vidas, estamos llamados a actuar con fe, confiando en que Dios proporcionará a medida que avanzamos en obediencia. La historia de los panes y los peces también nos enseña que incluso pequeñas acciones, cuando se hacen en la fe, pueden tener un impacto masivo. Los discípulos no necesitaban realizar el milagro ellos mismos, solo necesitaban dar el paso de distribuir lo que tenían. Hebreos 11:1 nos recuerda que la fe es confianza en lo que esperamos y garantizamos lo que no vemos. Cuando actuamos con fe, estamos demostrando confianza en la capacidad de Dios para hacer lo que no podemos. Nuestros pequeños pasos de fe invitan a Dios a trabajar de manera que exceda nuestras expectativas. Otro poderoso ejemplo de fe en la acción se encuentra en Mateo 5:20, donde Jesús dice, si tienes fe tan pequeña como una semilla de mostaza, puedes decir a esta montaña, muévete de aquí a allá, y se moverá. Nada será imposible para ti. Este pasaje nos muestra que no es el tamaño de nuestra fe lo que importa, sino nuestra voluntad de actuar en consecuencia. Los discípulos tomaron su pequeña cantidad de comida y actuaron en fe, y Dios la multiplicó para alimentar a miles. De la misma manera, cuando actuamos sobre nuestra fe, sin importar cuán pequeño, le damos a Dios la oportunidad de hacer lo imposible. Fe en acción también implica confiar en el plan de Dios, incluso cuando no lo entendemos por completo. Los discípulos no sabían cómo Jesús alimentaría a la multitud, pero confiaban en él lo suficiente como para seguir sus instrucciones. En nuestras vidas, habrá momentos en los que no vemos la imagen completa, pero la fe requiere que avancemos en obediencia, confiando en que el plan de Dios se está desarrollando. Cuando actuamos con fe, demostramos nuestra confianza en la sabiduría y provisión de Dios. Tomar medidas en la fe no significa que no experimentaremos miedo o duda. De hecho, salir con fe a menudo significa avanzar a pesar de nuestros miedos. La clave es actuar con obediencia, incluso cuando no estamos seguros del resultado. Los discípulos pueden haber dudado, pero eligieron actuar, y su fe fue recompensada con un milagro. En nuestras propias vidas, estamos llamados a tomar medidas de fe, confiando en que Dios nos encontrará en el camino. La fe en la acción transforma no solo nuestras circunstancias, sino también nuestros corazones. Cuando actuamos en fe, crecemos en nuestra relación con Dios, aprendiendo a confiar más plenamente en su fuerza y menos por nuestra cuenta. Cada paso de fe desarrolla nuestra confianza en la capacidad de Dios para proporcionarnos, guiándonos a una confianza más profunda y dependencia de Él. La fe sin acción está incompleta. Dios nos invita a asociarnos con Él en su trabajo,
y esa asociación requiere que salgamos de fe. Cuando actuamos sobre nuestra fe, nos convertimos en vasos a través de los cuales se revela el poder de Dios. El simple acto de los discípulos de distribuir pan se convirtió en el vehículo para un milagro, así como nuestros pequeños actos de fe pueden conducir a resultados extraordinarios en nuestras vidas. Al final, actuar en la fe es sobre la obediencia y la confianza. Es posible que no siempre veamos los resultados inmediatos, pero podemos estar seguros de que Dios está trabajando a través de nuestras acciones. Así como la fe de los discípulos era clave para el milagro de los panes y los peces, nuestra fe en la acción le permite a Dios trabajar en y a través de nosotros para lograr sus propósitos. ¿Sentirse elevado por este video? Entonces, suscríbete y compártalo con tus amigos. Difundir el amor y la inspiración de Dios a la mayor cantidad de personas posible. La lección de desbordamiento. Uno de los aspectos más llamativos de la historia de los panes y los peces no es solo que todos fueron alimentados, sino que quedaba una abundancia. Después de alimentar a miles, los discípulos recolectaron 12 canastas llenas de sobras, lo que demuestra que la disposición de Dios va más allá de satisfacer las necesidades inmediatas, proporciona en abundancia. Este desbordamiento sirve como un poderoso recordatorio de que cuando Dios nos bendice, a menudo lo hace de manera que exceda nuestras expectativas. Las 12 canastas de sobra simbolizan la naturaleza abundante de la gracia de Dios. En Juan 10:10, Jesús dice: «He venido para que tengan vida y la tengan al máximo». Esta plenitud de la vida se refleja en el desbordamiento de las bendiciones que experimentaron los discípulos. Cuando confiamos en Dios con lo que tenemos, no solo satisface nuestras necesidades, sino que proporciona de manera que nos dejan más de lo que podríamos haber imaginado. El desbordamiento es un recordatorio de que las bendiciones de Dios nunca son limitadas o escasas. La provisión de Dios no se trata solo de supervivencia, se trata de prosperar. Las 12 canastas sobrantes representan el desbordamiento que ocurre cuando vivimos alineado con la voluntad de Dios y confiamos en su provisión. Cuando colocamos nuestra fe en Él, no solo somos sostenidos, sino que también nos damos una abundancia que nos permite bendecir a los demás. La comida adicional no se desperdició, probablemente se compartió con otros, difundiendo aún más la bendición. Esto nos enseña que las bendiciones de Dios están destinadas a desbordarse de nuestras vidas a la vida de quienes nos rodean. 2 Corintios 9:8 destaca este principio. Y Dios es capaz de bendecirte abundantemente, de modo que en todas las cosas en todo momento, teniendo todo lo que necesitas, abundarás en cada buen trabajo. Este versículo nos recuerda que la abundancia de Dios no es solo para nuestro beneficio, sino que también tiene la intención de equiparnos para servir a los demás. El desbordamiento en nuestras vidas es un recurso para compartir, lo que permite que las bendiciones de Dios se extiendan más allá de nosotros mismos e impacten el mundo que nos rodea. Otra lección del desbordamiento es que sirve como un recordatorio de la fidelidad de Dios. Los discípulos no solo presenciaron un milagro, llevaron la evidencia en forma de canastas de las sobras. Cada vez que miraban las canastas, recordaban la capacidad de Dios para proporcionar más allá de sus necesidades. En nuestras propias vidas, las bendiciones que recibimos a menudo sirven como testimonio de la fidelidad de Dios. Cuando experimentamos su desbordamiento, fortalece nuestra fe y nos da confianza en su continua disposición. El desbordamiento de Dios no se trata solo de bendiciones materiales, sino que abarca todos los aspectos de nuestras vidas. Podemos experimentar un desbordamiento de paz, alegría, amor o fuerza. Cuando ponemos nuestra confianza en Dios, nos abrimos a recibir sus bendiciones de manera que vayan más allá de lo físico. Esta abundancia espiritual nos permite navegar los desafíos de la vida con un profundo sentido de seguridad de que Dios está con nosotros y nos proporcionará. También es importante reconocer que el desbordamiento a menudo se produce después de un periodo de confianza y obediencia. Los discípulos primero tuvieron que actuar con fe distribuyendo el pan y el pescado antes de ver la abundancia. De la misma manera, cuando tomamos medidas de fe, confiando en la provisión de Dios, nos posicionamos para recibir su desbordamiento. Esto nos enseña que las bendiciones de Dios son a menudo el resultado de nuestra fidelidad y voluntad de actuar en obediencia. Finalmente, la lección de desbordamiento nos recuerda que la provisión de Dios no está limitada por nuestras circunstancias. Los discípulos estaban en un lugar remoto con recursos limitados, pero Dios proporcionó más que suficiente. Esto nos anima a confiar en que no importa cuán difícil pueda parecer nuestra situación, Dios puede lograr un desbordamiento de bendiciones. Su provisión no está limitada por nuestro entorno, recursos o habilidades. Puede proporcionar abundantemente en cualquier situación. La historia de los panes y los peces nos enseña lecciones profundas sobre la fe, la confianza y la abundancia de la provisión de Dios. Desde reconocer el tesoro que ya está dentro de nosotros hasta comprender el poder de la gratitud.
Cada aspecto de este milagro revela cómo Dios puede tomar nuestras pequeñas ofrendas y convertirlas en algo extraordinario. Ya sea que estemos esperando su tiempo o saliendo con la fe, podemos estar seguros de que Dios siempre está trabajando para lograr un desbordamiento en nuestras vidas, espiritual, emocional e incluso físicamente. A medida que reflexionamos sobre estas verdades, se nos recuerda que las bendiciones de Dios nunca están limitadas por nuestras circunstancias o nuestros recursos. Cuando confiamos en Él, actuamos con fe y ofrecemos lo que tenemos. Abrimos la puerta a experimentar su increíble gracia y abundancia. La provisión de Dios no es solo para nosotros, sino que se destaca en la vida de los demás, extendiendo su amor y bendiciones mucho más allá de lo que podríamos imaginar. Si estas lecciones lo han inspirado o alentado hoy, no olvide que me guste este video, suscribirse al canal y compartirlo con otros que necesitan escuchar este mensaje. Sigamos creciendo juntos en la fe, confiando en la abundante provisión de Dios para cada paso de nuestro viaje.